Y ya estamos también comunicados con el señor Jorge Altamira. ¿Cómo anda, Jorge? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Ustedes cómo están? Y acá un lindo día en Paraná, por suerte. Estábamos hablando Sí, un poco acá Buenos por Aires privado también. de esta semana, de cambiar un poquito el esquema y en lugar de su editorial, han pasado tantas cosas, la realidad no nos da respiro de tomar un tema por tema. Y yo creo que uno de los temas relevantes, sin duda alguna, ha sido el tema del derrumbe de los mercados. ¿Qué Indudablemente. qué le gustaría desarrollar sobre ese tema? No, es un tema fundamental en primer lugar para, digamos, para Argentina muy importante, porque Caputo ya bajo el gobierno de Macri creyó que teníamos el paquete económico completamente atado hasta que una serie de reveses en el terreno económico internacional provocaron una salida de capital inmensa. Para simplificar, cuando comenzó el año 18, al igual que lo que está haciendo ahora, Caputo anunció que había reunido en préstamos 9.000 millones de dólares, lo cual le permitían cubrir la totalidad de la deuda externa del año 18 y que por lo tanto todo el mundo tenía que estar tranquilo y que el gobierno se iba a firmar luego de haber ganado virtualmente las elecciones parlamentarias de octubre del 2017. Ahora, a raíz de toda una crisis de tasas de interés como ocurrió ahora en el exterior, la gran cantidad de dinero que había entrado a la Argentina, atraída por las elevadas tasas de interés que había puesto Sturzenegger, al ver este giro en la situación, digamos, salieron del país en una cantidad considerablemente superior a esos 9.000 millones de dólares, lo cual reveló una cierta ignorancia de parte de Caputo, porque él cree que el problema solo está en la deuda externa formalmente establecida y no en todo el proceso de la especulación financiera que va acompañando estos movimientos. Y al final se fueron de la Argentina 45.000 millones de dólares, que fue la totalidad del préstamo que recurrieron al que les dio el FMI para controlar esta situación. Y el peso más grande de la deuda externa está ahí en esa situación. En los mercados internacionales, lo que ocurrió es que se puso fin relativamente a una fuerte especulación con las empresas tecnológicas, al mismo tiempo que el financiamiento de esa especulación por parte de Japón y del Banco de Japón, bueno, simplemente explotó porque era tremendamente perjudicial para la economía de Japón. La moneda japonesa, el yen, se ha devaluado en extremo. Eso ha provocado un encarecimiento muy grande de las importaciones en Japón, una caída en nivel de vida de los trabajadores y de la demanda por consumo, y Japón, que hace 40 años que viene con una situación de deflación y de depresión, lejos de salir del pozo, se había agravado. Acá el golpe fue más o menos inmediato porque el Caputo pensaba obtener un préstamo internacional para pagar la deuda externa en enero del 25 e incluso en el año 25, dando como respaldo los bonos de Argentina. Y bueno, al igual que los bonos de otros países, cayeron fuertemente, y además cayeron fuertemente las acciones, incluso más que los bonos, provocando que finalmente el riesgo país, la sobretasa que paga Argentina en virtud de situación de default, creciera mucho, y bueno, todos los planes del gobierno se han visto cuestionados. 2 días después, ante el peligro de que esto provocara una crisis mundial, los bancos mundiales adoptaron una política de controlar la situación, no mover las tasas de interés, pero esto no va a durar mucho tiempo, de ninguna manera. El Japón tiene que salir de un pozo muy profundo que está. Lo que estaba haciendo era apenas el comienzo, era apenas una tentativa. Ese problema lo tiene que resolver. Y finalmente es verdad que las acciones de las empresas tecnológicas
y especialmente aquellas que trabajan con inteligencia artificial, puede ser que en el campo científico hayan avanzado muchísimo, hayan aprendido muchas cosas, pero no han logrado concretar en el campo económico ninguna de sus avances, mientras las acciones se habían ido por las nubes. Por lo tanto, esta crisis financiera sigue planteada con una consecuencia que me parece que la prensa internacional no advirtió. En Estados Unidos ha habido una recuperación económica, ha crecido el Producto Bruto, impulsado por el consumo. Y nadie advirtió que esa demanda de consumo estaba creciendo a pesar de que los salarios apenas habían crecido y en algunos casos habían bajado. Lo que compensó en parte esa baja de los salarios fue el incremento del empleo, más gente trabajando. Pero lo más importante en Estados Unidos es lo que se llama el efecto riqueza. Cuando la bolsa sube mucho, una parte muy importante de la ganancia de esa suba, de parte de la altísima burguesía y de parte de una vasta clase media que en Estados Unidos tiene sus ahorros colocados en la bolsa, se caen. Mientras crecían, ese fue el factor más importante de demanda de consumo. Por eso era el consumo, no de alimentos lo que aumentaba, sino consumos más sofisticados. Y ahora, como consecuencia de este parate, ese efecto riqueza va a tener un efecto negativo. La caída de ese efecto riqueza va a tener un efecto negativo en la economía. Lo importante para nosotros es lo siguiente. Después de estar tratando de levantar el cepo todo el tiempo con medidas económicas que han fracasado, tanto Caputo como Milei se jactaron de que en Argentina el golpe no había sido mayor porque había cepo. Y al haber cepo, una fuga de capitales de la magnitud que había habido en el año 2018 no se podía producir por el control que tiene el Estado de la salida de los capitales. Ahora, con esto estaban reconociendo que el cepo lo van a tener que tener mucho tiempo más y que el cepo es una de las cosas que la burguesía quiere que se levanten para poder, por un lado, promover exportaciones y por otro lado, atraer capital extranjero líquido, algo que solamente va a ocurrir si no hay cepo y pueden, cuando traen el dinero, poder sacarlo. De manera que Argentina, con este cepo agravado, tiene una crisis de financiamiento mayor que la que tenía antes de esta crisis bursátil, que va a tener ahora un curso subsiguiente muy importante. ¿No es cierto? Va a ser subas y bajas, pero va a tener un impacto muy grande en el curso futuro, digamos, de la economía mundial. Para Argentina es vital, para el plan económico es un golpe, porque se agrava la crisis de financiamiento y esto en medio de una recesión que las empresas ya no lo soportan, a pesar de que consiguieron una gran baja de salarios con paritarias retrasadas y la aprobación de una reforma laboral que le permite precarizar el trabajo a extremos nunca vistos en la Argentina. Jorge, corriéndonos un poco del tema de las consecuencias de este cimbronazo acá en la Argentina, yo le quería preguntar qué opina sobre lo que dijo Donald Trump, que prácticamente culpó a la agitación económica y geopolítica a la vicepresidenta Kamala Harris, que va a ser presuntamente su oponente, ¿no?, en las elecciones. Él dijo: los mercados bursátiles se están derrumbando, las cifras de empleo son terribles. Nos dirigimos a la Tercera Guerra Mundial y tenemos dos de los líderes más incompetentes de la historia. Esto no es bueno. ¿Usted cree que hay algo de realidad en lo que dice o es lo dice solamente con un fin electoralista esto? No solo con un fin electoralista, él también es un creador de titulares. Es un personaje que ante la opinión pública siempre aparece con algo estrambótico que, bueno, le ha funcionado y entonces lo sigue repitiendo. El plan económico que aprobó el Partido Republicano cuando lo nominó a él va a provocar más crisis económica que todo lo que haga Kamala Harris,
porque la esencia del plan de Trump son dos cosas. Una rebaja drástica de impuestos a las ganancias, la va a llevar del 25 al 15%. Está en la plataforma del Partido Republicano, aprobado por la convención del Partido Republicano. Y la segunda, que él es un firme partidario de devaluar la moneda, el dólar, para abaratar las exportaciones de Estados Unidos y ganar un mayor, ganar un mayor mercado. Naturalmente que esto va a tener efectos inflacionarios, por lo pronto en Estados Unidos, y va a ejercer un debilitamiento del dólar. De manera que él es uno de los abogados de una catástrofe económica mundial. Por lo menos no hay ninguna idea acá que lo permita evitar. Y además quiero decir algo que es esencial. Los políticos no pueden evitar ninguna catástrofe. La economía, eso, mire, inclusive salió un artículo muy bueno en el Financial Times, muy bueno, porque la periodista cuenta que 4 o 5 días antes del estallido de la bolsa, los capos máximos, ella no da los nombres, pero acentúa mucho la palabra capos máximos, es decir, los 4 tipos que mueven la economía mundial, tuvieron una reunión y no advirtieron que se venía la caída esta. Entonces esta mujer, que es muy solvente en lo que escribe, hace una observación que es de Marx, así que tiene 150 años de antigüedad, que el proceso económico capitalista es imprevisible. Jorge, los mercados se ajustan, sí. Hablando de esto del tema del dólar, este es un tema acá en la Argentina porque no hay dólares, hay ausencia de dólares y el gobierno ya no sabe de dónde sacarlos. Ahora apuesta un blanqueo para que haya más dólares. ¿Qué opina usted de esto? ¿Puede dar buenos resultados o puede ser algo negativo? Mire, dos cosas. Una, que ya no tiene dólares, sin embargo está gastando los dólares para mantener el tipo de cambio paralelo. Eso es muy importante, ya invirtió 2.000 millones de dólares. Es decir, que está metiendo un dinero que no tiene desde el punto de vista de su balance. Es decir, la plata está ahí, pero las deudas superan en 7.000 millones de dólares lo que tiene, por lo tanto el activo es negativo, y lo gasta en tratar de mantener el dólar, que es un gasto completamente parasitario, superfluo. ¿Qué quiero decir con esto? Una cosa es poner una máquina, otra cosa es tratar de controlar con dinero el tipo de cambio. Bueno, con respecto al blanqueo, parece que todavía va a ser más permisivo para los que quieran blanquear, pero los diarios de hoy dicen que mientras Macri blanqueó 116.000 millones de dólares, lo que se prevé es que Milei blanquee 40.000 millones de dólares. Segundo lugar, blanquear no quiere decir que la plata entra en el país, sino que se declara la tenencia en el exterior que estuviera en negro, se la declara ante el fisco argentino. Es decir, que con el tiempo, cada año, al haber un patrimonio que antes no se conocía, se va a recoger algún impuesto, aunque Milei bajó el impuesto a los bienes personales. Entonces, es muy difícil que el blanqueo, que a Macri no le sirvió de nada, siendo tan alto, porque inmediatamente después estalló la crisis con Caputo y la huida de capitales y el acuerdo con el FMI, que este monto arregle el problema financiero que tiene la Argentina. Acá lo único importante es que la Asociación Bancaria ha denunciado una segunda exportación de oro al Banco de Londres. Sí. Fue de la primera. Son 500 toneladas de oro que se han depositado en el exterior y que son el subyacente de los bonos con los que se piensa garantizar la obtención de un préstamo. ¿Qué quiero decir? Si mañana los bonos cayeran enormemente y por lo tanto ya dejaran de ser garantía, el oro, estando en el exterior, puede servir para cubrir la diferencia, mientras que estando en el país, ningún inversor tendría la seguridad de que ese oro pudiera servir en ese sentido. Entonces no veo que el blanqueo vaya a resolver ningún problema, porque además las deudas son mucho mayores
que las que a veces se transcriben. Por ejemplo, todavía hay que pagar la deuda por exportación. Yo en un programa anterior con usted le mencioné que Chávez había estado pagando la deuda, estaba pagando las importaciones privadas con deuda pública, y con lo cual incrementó la deuda en forma descomunal, financiando el capital privado. Me olvidé de decirle en aquel momento qué es lo que está haciendo Milei acá, con el famoso BOPREAL. Como el Banco Central no tiene reservas para darle a los importadores los dólares por importar, le da un título en dólares. Entonces están importando con una deuda pública. Esa deuda pública la paga el contribuyente. Ahora Milei a lo que está apostando no es a que blanqueen los dólares que están afuera, sino los que están acá guardados en un ropero, que se calcula que son 200.000 millones de dólares, en efectivo, que esos él calcula que van a terminar en el sistema bancario. ¿Tiene algún tipo de asidero esa hipótesis o es descabellada? No. En primer lugar, la situación se vio claramente el lunes y el martes de esta semana. Es una situación de profundo desequilibrio. Ocurrió esta semana misma. Entonces el que vaya a querer blanquear ese dinero tiene que tener en cuenta este fenómeno. Pero el hecho de que haga blanquear ese dinero, vuelvo a insistirle, por lo menos con relación al dinero que está en el exterior, cómo lo va a blanquear. Y después con respecto al dinero que está acá, no quiere decir que esté líquido, porque alguien puede haber invertido el negro en una propiedad inmobiliaria y entonces ahora la blanquea. Entonces quiero decir, no siempre es líquido el dinero que se va a blanquear. Lo importante es que hay un activo que antes estaba oculto y que ahora al hacerse público o conocido cae bajo la dirección de la supervisión de la AFIP. Pero los diarios de hoy dicen que ese dinero como máximo sería unos 40.000 millones de dólares, de los cuales una fracción se colocaría en los bancos. Ahora, los bancos tienen una cantidad fenomenal de deuda del Tesoro. Qué lástima que ahora no me acuerdo el número exacto. Bueno, no me acuerdo ahora el número exacto. Pero es millonario. Pero era elevadísimo. Era elevadísimo. Sí. Usted en algún momento lo comentó el número acá, lo que pasa es que yo no tengo memoria. Lógico. De lo cual se desprende también que si se cae la deuda del Tesoro, ahora habría una crisis bancaria. Por eso los bancos resistieron tanto el cambio de la deuda del Banco Central con ellos por una deuda del Tesoro. Porque finalmente el Banco Central siempre le da los pesos. En cambio el Tesoro, ¿cómo le daría los pesos? Si no los tiene por recaudación, la recaudación está cayendo. El cepo sirve para darle a los bonos del Tesoro una cotización que sin cepo no tendrían, porque una gran cantidad de fondos comunes y de fondos de inversión venderían esos bonos del Tesoro y buscarían otro tipo de inversiones en dólares. Es decir, que usted lo que está frente a un blanqueo, lo que estamos frente en realidad a un proceso de dolarización. Si todos estos bonos del Tesoro que están en pesos y se ajustan por dólar y se ajustan por inflación, pueden transarse libremente en el mercado de cambios, algo que hoy no puede ocurrir debido al cepo. Usted recién comentaba el tema que está bajando la recaudación y paralelamente se está dando una lucha en el corazón de la Argentina capitalista, que es la huelga aceitera, que eso va a terminar repercutiendo también en la recaudación, porque no es solamente algo que afecte solamente a un sector determinado, sino que ya es algo que estamos hablando de 12.000, 15.000 camiones, algo que para todo el circuito. ¿Qué opinión tiene usted de esta huelga? No, bueno, por de pronto las consecuencias en el mercado ya están. Hoy los diarios dicen cuánto se ha perdido, etcétera. Ahora, lo interesante de esta huelga es que es una forma, no exactamente, pero es una forma de huelga indefinida. ¿Por qué no es una huelga indefinida? Porque no se declaró una huelga indefinida, sino que se votó una huelga que se renueva cada 24 horas.
¿no es cierto? Como diría, una huelga renova- de renovación diaria. Sí, sí, se entiende. Muy claro. Ahora, ¿qué ocurre? Uno de los reclamos fundamentales de esta huelga es el impuesto a las ganancias. Los trabajadores del aceite quieren un aumento que les permita que haga que la empresa pague el impuesto a las ganancias, porque no, ellos tienen un convenio colectivo relativamente bueno a otros sindicatos y ahora no lo van a perder como consecuencia de este impuesto a las ganancias, que saca una parte importante del salario, importantísima. Además hay otro tema también, que no quieren vender los exportadores. ¿Y por qué no quieren vender? Bueno, porque tienen que pagar retenciones, porque dicen que la moneda el dólar lo quieren devaluar el peso y el peso se está revaluando, que es el que tiene menos ingresos por exportación. Y hay muchos contratos entre los acapiadores y las empresas exportadoras y los productores que son contratos con precio a fijar. Es decir, que el aceitero, la exportadora, se asegura la provisión de la soja, pero la soja no sale del silo bolsa hasta un determinado momento, y en ese momento quizá tampoco sale porque se puede renovar el contrato y fijar de nuevo el precio más adelante. Entonces hay una combinación entre una crisis en el mercado de exportación y una huelga muy importante porque es una lucha contra el impuesto a las ganancias. En el sur, los obreros de la refinería de petróleo no fueron beneficiados de la exclusión del impuesto de las ganancias a los obreros de los yacimientos. Eso para que no se paralice Vaca Muerta. Pero las refinerías lo pagan. Han declarado una huelga general y el Ministerio, o ahora la Secretaría de Trabajo, ha declarado una conciliación obligatoria. Así que usted tiene dos fenómenos de este tipo. Y bueno, seguro que los acontecimientos sobre los que usted me va a preguntar dentro de un rato, con Fabiola Yáñez y toda esta historia... Lo dejamos para lo último. No, lo dejamos, pero quiero decir, disimulan en la opinión pública un proceso muy profundo que se está desenvolviendo dentro de la clase obrera, un debate, etcétera. Y nosotros, por ejemplo, hemos observado en actividades que hemos hecho en Siderca de Campana y en Asindar de Villa Constitución, hemos observado que hay una compra de periódico nuestro, porque nosotros sacamos nuestro periódico también en papel, que se ha elevado enormemente. Son esas cosas que uno conoce al interior de la clase obrera que no llegan a los diarios, pero que marcan un giro, porque en el curso de los últimos meses esa venta no era muy interesante y de golpe se ha producido un salto que se confirma en las grandes empresas a medida que se van desarrollando estos acontecimientos. Bueno, son datos que, por lo menos en mi análisis, tienen un gran valor y que solamente se pueden medir gracias a la actividad propia de un partido. Es como que está despertando un mayor interés en interiorizarse en las propuestas, por ejemplo, de política obrera. Bueno, yo le voy a dar un número, Jorge. A ver. La participación suya acá en este programa, yo mando una filmación en vivo, que es un refuerzo que yo mando. Siempre andan 200, 300 reproducciones. La semana pasada fueron casi 800, ni yo lo podía creer. Es decir, que esto marca un interés también en escuchar la propuesta, no solamente de Jorge Altamira, sino seguramente también de otros dirigentes políticos, que no son precisamente los que están apoyando este modelo, ¿no? Una crítica desde el campo de la izquierda del socialismo es atendida con mayor interés, a medida que va avanzando esta crisis y que se va agotando toda esa falsa expectativa de que acá venía alguien a renovar la política y todo lo demás. Luego esta semana hubo una jornada de lucha que excede ya lo que es lo provincial, porque fue en Córdoba, que es uno de los bastiones que tiene este gobierno,
que fue lo que llevó a cabo la docencia cordobesa con un 80% de acatamiento y una movilización de como 30.000 docentes. ¿Eso es señal de algo, Jorge? ¿Cómo lo Sí, lee usted? indudablemente, porque de las huelgas provinciales de docentes que hay en Santa Fe, en Catamarca, en Córdoba, bueno, no me acuerdo de todas una por una. La de Córdoba Córdoba es el epicentro. Es el epicentro en torno al sindicato docente de la capital, como fuerza más aglutinadora, y es un epicentro importante. Y no se olvide que mañana empieza la huelga universitaria. Ojo al piojo, porque esa huelga universitaria ya está concitando la adhesión de todo el mundo, y las autoridades que eran refractarias, porque finalmente la iniciativa la tomaron los sindicatos docentes y en algunos lugares el movimiento estudiantil, ahora cuenta claramente con el apoyo de una cantidad de rectores, bueno, una mayoría de rectores. Entonces se renueva el escenario de la marcha universitaria, y nosotros de Política Obrera consideramos que esto es fundamental y llamamos vigorosamente a impulsar de nuevo una marcha universitaria con mayor alcance político que la primera marcha universitaria. Sí, yo creo que estos temas son mucho más importantes de los escándalos del gobierno de Alberto Fernández, a pesar que resulta que el pañuelito verde era un golpeador doméstico, pero no solo eso, sino que cuando tenía la población encerrada, donde liberó a la policía, los mandó a los perros sin collar y sin bozal. Me acuerdo, por ejemplo, el caso de Facundo Astudillo Castro y otros casos que se dieron. Resulta que estaban de la gran fiesta en casa de gobierno, ¿no? Así que no es un hecho menor esto, no es una cuestión doméstica. ¿Cómo lo ve usted? No, no, por eso, y además quiero decir esto. Acá usted tiene un tema de violencia de género, etcétera, desde las más altas autoridades y todo lo demás. Bueno, fenómeno. Esto impugna la sinceridad, la demagogia, todo lo demás. Ahora, esto es la expresión de un poder político que se venía abajo, porque eso estaba oculto, nosotros no lo sabíamos, la población no lo sabía, la población sabía que se celebró el cumpleaños en la Quinta de Olivos, con la residencia de Olivos, etcétera, no conocía toda una trama de todo esto, pero votó en masa en contra del gobierno en la renovación parlamentaria del 2021. Entonces es la expresión de una crisis política del gobierno y del peronismo, del gobierno de ese momento y del peronismo. Acá hay que verlo, acá no hay que minimizar el fenómeno de género y el fenómeno femenino. Ahora, es la expresión no de una conducta individual, sino del desbarranco de un gobierno. Es muy frecuente en la historia que los gobiernos que se desbarrancan por razón histórica muy profunda, en su fase final tienen episodios escandalosos, porque pierden el control de sí mismos los funcionarios o entran ya en una fase de decadencia. Se lo digo desde Rasputín, ¿no es cierto? López Rega, es decir, todos personajes que solamente prosperan en un cuadro de descomposición política, social, personal, etcétera. Entonces ahora la indagatoria que se empiezan a hacer algunos periodistas es lo siguiente: ¿cómo va a salir el peronismo en el 2025? ¿Cuarto, quinto? Si usted le agrega, ya que nos metimos en el tema, la violenta crisis que se ha desatado entre Milei y Macri, usted tiene que en la cúpula del Estado y en la cúpula de la clase capitalista, la desintegración es muy evidente. Porque usted fíjese lo siguiente: la decisión de Milei de quitarle los subsidios del Estado Nacional al transporte en la capital federal es un golpe a la administración macrista de la capital federal. Porque una de dos: o esta administración lo subsidia, o tiene que llevar el boleto a 1.200 pesos y pierde el control electoral de la capital federal.
Acá hay no es gente tanto. del peronismo, mucha gente que dice que esto se trata en realidad de una operación política. ¿Usted cree que es una operación política o es que el gobierno aprovecha políticamente de modo inteligente todo este tipo de escándalos? ¿O es propulsado por el No mismo importa. gobierno? En el tipo de análisis que yo hago, la operación política y la descomposición política vienen acompañadas. Todas las cosas se revelan cuando un proceso de dominación política entra en crisis, entra en descomposición. Entonces ahí vienen todas las pirañas a sacar un beneficio de ese proceso, porque yo no me dedico tanto en la atención personal a muchos temas que se ventilan en los medios, en televisión, en los diarios, respecto a de dónde salió tal o cual cosa en el teléfono celular, el bla, 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 que bueno, quiero decir, no tengo tiempo y no es el foco para mí, pero que le hicieron operaciones perfectamente porque estaban al tanto de de lo que estaba ocurriendo, estaban preparando un recambio. Si usted no le mueve el piso con operaciones siniestras a un gobierno, usted no le está, me refiero, usted no le está abriendo la posibilidad de un recambio. Lo de Watergate con Richard Nixon, ¿no es cierto? El capitán norteamericano llegó a la conclusión hay que irse de Vietnam porque Vietnam no desangra económica, social y políticamente. Entonces le montaron lo de Watergate a Nixon y se aceleró la salida de Vietnam. Ahora, lo de Watergate existió, indudablemente. Claro, por eso digo que Cierto. hay también un aprovechamiento político que es lógico. Ahora sí, lo que a mí me llama la atención, que por ejemplo el caso de Bill Clinton, un hecho menor lo sepultó políticamente. Y acá, por ejemplo, a Milei, Cuño lo denunció no solamente ante los medios, sino que lo denunció ante la justicia de ser un pedófilo. Y nadie dice nada. Entonces, ¿en manos de quién Bueno, está el pueblo? no, quiero decir lo siguiente, también depende de la fuerza que ha acumulado el que denuncia. Si es una acción individual, el aparato judicial, el mediático y todo lo malo ahoga, etcétera. Y además hay otra cosa más. Nadie en la clase capitalista quiere echarlo a Milei para irse de la guerra de Vietnam, del cepo, de lo que fuere. El día que eso ocurra, que quieran sacárselo de encima, ya tienen las carpetas acumuladas. ¿O cómo se conoció la Banelco De la Rúa? De la Rúa no iba más, Techín lo quería voltear, porque Techín quería sacarse la, ¿cómo se llama? La convertibilidad. Y se reunieron las condiciones para hacer aparecer una Banelco. Morales Solana fue el emisario porque él fue el que lo relató, fue el emisario de eso y empezó la caída del gobierno de la Rúa. Es decir, las operaciones políticas son la consecuencia de una descomposición política y el sistema va guardando carpetazo, etcétera, digamos por si los tiene que usar y si no los tiene que usar no lo va a usar. Pero Quizás va a estar completamente... yendo más atrás podríamos ir al tema de la Libertadora con el uso que se le dio de la pedestalida del señor Perón con el caso de Nelly Rivas. Es decir, el hecho existió, pero se valió políticamente también para aprovecharlo en su Bueno, momento. pero también ahí tiene un caso de violencia de género que fue funcionario, además también fue en la Quinta de Olivos. También fue en la Quinta de Olivos, bueno, qué casualidad, qué coincidencia. Lo que le quiero decir es que esto siempre ha ocurrido. Entonces, ¿qué pasa? Ahora voy yo y hago una denuncia y bueno, queda tapado porque no estoy en una conspiración de los sectores de poder. Eso tiene que ser una cooperación de los sectores de poder, si no aparece enseguida. Tome el caso de los cuadernos. Ahora un juez quiere convertir el caso de los cuadernos a partir de una sentencia contra Calcaterra en un aporte oficial electoral que se había hecho para la campaña del Partido Peronista y no una coima para el círculo de poder de Cristina Kirchner. Y Quedan, ahora van a ser, ¿me entiende lo que le digo? eh, Entonces quiere decir, no hay que guiarse por eso, pero son síntomas.
Y los médicos, que siempre procuran entender de qué se trata la enfermedad, están atentos a los síntomas, porque es el primer indicador de una variedad de enfermedades que después hay que investigar. Pero esto es muy importante. Usted piense lo siguiente, a nivel gubernamental ya se está diseñando toda una crisis, porque el grupo de parlamentarios que fue a ver a la cárcel a los detenidos por lesa humanidad, saben que cuentan con el respaldo de Victoria Villarroel. Y Villarroel está en choque con Milei. Sí, pero algunos dijeron que no sabían quién era Astiz, por ejemplo. Que fueron, no, pero que no sabían de la historia de Astiz. Eso es increíble. En estas cosas también hay situaciones completamente ridículas que se manifiestan. Es un nivel de... El asunto es entender de qué se trata y no de tomar lo que cada uno dice o como lo que cada uno, digamos, se quiere justificar. Ahora Villarroel, por ejemplo, se ha deslindado de Fabiola Yáñez, diciendo que era una persona que aprovechaba el poder y no sé qué historia, mientras que las mujeres argentinas se mueren de hambre. Mire quién viene a decirlo, la autora del golpe de Estado económico de diciembre, la devaluación. Y esa devaluación es impresionante, porque hoy el tipo de cambio, en términos reales, está igual que noviembre del año pasado. Es decir, que acá no hubo ningún cambio en el tipo de cambio. ¿Para qué sirvió aquello? Aquello sirvió para meter una poderosa inflación en diciembre y enero y congelar las jubilaciones y los salarios. Exacto. Que esa inflación se coma esos salarios y jubilaciones. Fue un golpe de Estado, como nosotros lo pronosticamos en la campaña electoral, y después defendimos que había sido un golpe de Estado, porque desde el punto de vista del tipo de cambio, ahora está igual que con Massa. Y hay sectores que ya están impulsando otra nueva devaluación también, no conformes con lo que han ganado, ¿no? Indudablemente, sí, están impulsando una nueva y hay toda una pelea ahí. Porque hay un sector que es consciente que una nueva devaluación puede eyectar a Milei del gobierno y cree que eso es peligroso. Quedan 9 minutos, Jorge, y hay dos temas que son ineludibles. Siempre queda algo afuera, que es el tema de Venezuela, que ya van 15 días de las elecciones. La mayoría de los sectores denuncian fraude, aunque yo no he visto ninguno que dijera el fraude se cometió exactamente así. ¿Qué análisis hace usted del tema de las elecciones en Venezuela? No, la palabra fraude pareciera inadecuada, yo también la uso, pareciera inadecuada por una razón. Nadie cambió los votos en las urnas, como ocurre en un proceso de fraude. Simplemente la Corte Electoral ha proclamado ganador al partido de Maduro sin mostrar las actas de que es el ganador. ¿Me entiendes? Ya dicen que es un hackeo informático que le impide mostrarlo. Si hay un hackeo informático que le impide mostrar y todo lo demás, no existe ningún acta. Y si no existe ningún acta hay que votar de nuevo. ¿En qué supone usted que se va a desencadenar? ¿En otra votación? ¿En una sublevación popular? ¿En una invasión yanqui? O sea, ¿cuál es la hipótesis suya? No, este gobierno va a tratar de continuar. Y vamos a ver el proceso de crisis que eso se desenvuelve. Porque hay una cosa que es llamativa. Al comienzo, Biden se juntó con Petro, Lula y López Obrador en el pedido de que se muestren las actas. Bueno, pasaron creo que 2 días y Biden se apartó y reconoció que había triunfado la oposición. Pero 2 días después volvió a pedir las actas con nosotros, porque Biden está negociando el salvataje de los acuerdos petroleros que hizo con Maduro. Con Maduro. ¿Me explico? Claro. Entonces, como quiere salvar esos acuerdos petroleros, está tratando de explotar el camino que parece inviable de que muestren las actas y también al mismo tiempo ver si con estas maniobras
puede tranquilizar el escenario electoral de Venezuela con relación a las elecciones norteamericanas. Y no que se transforme, por ejemplo, no se ha transformado todavía el tema de Venezuela en un tema de disputa entre Kamala Harris y Trump. Entonces, hay una maniobra que en cierta medida yo mismo todavía no entiendo qué alcance tiene. Veo cuáles son los elementos que están en juego, pero no veo qué alcance tiene, porque veo que el propósito es, o mejor dicho, la caracterización del gobierno es que tiene el suficiente poder como para continuar como para continuar aunque no tenga el respaldo electoral. Y va por ese camino como por ejemplo lo había hecho Nicaragua, lo había hecho Daniel Ortega. Ahora, el otro tema es que el gobierno actual, el mandato le vence en enero. Por lo tanto, hay un margen hipotético, hasta enero para andar negociando cosas. Ahora, por algunas cosas que he visto, el respaldo de Rusia y de China a Maduro es más importante del que uno hubiera sugerido a primera vista. En primer lugar, porque China le adelantó préstamos a Maduro para que siga adelante, pero hipotecando el petróleo. Es decir, China no paga por el petróleo que le exporta a Venezuela, sino que lo descuenta del préstamo que le dio. Ajá. Le adelantó el dinero de la exportación. ¿Me explico? Sí, sí. Entonces, Totalmente. cuando se produce la exportación, no paga nada, se descuenta del préstamo. Entonces está preocupado de que eso se corte en caso que deje de una cobrar. victoria deje de cobrar y deje de tener la exportación de petróleo de Venezuela, que después de haber caído muy bajo, haber estado en 1.500.000, sí, 1,5 millones de barriles por día, terminó cayendo a 300.000, y en las últimas semanas o en el último mes o 2 meses fue a 500.000, 600.000 barriles por día. ¿Por qué? Porque le levantó las sanciones Biden. Entonces hay todo un debate ahí, que es un debate mundial, porque en definitiva, el otro actor que es Rusia, ¿cómo juega? Rusia es el que le dio todo el armamento que tiene las Fuerzas Armadas de Venezuela. Tiene armamento ruso, tiene asistencia técnica de Rusia, etcétera. Las cosas en Ucrania se han convertido en mucho más explosivas, porque ha habido una incursión militar de Ucrania dentro de Rusia. Ese era el otro tema que le iba a tratar. ¿Qué giro que ha tenido el desarrollo bélico que se viene dando, ¿no? Porque ahora es Ucrania la que está lanzando ataques en zonas rusas. ¿Qué análisis hace usted de eso? Bueno, es muy grave el hecho de que han pasado 6 días, no han sido desalojados y han atacado instalaciones aéreas, bases militares, tienen el control de un nudo de cañerías de gas que abastecen Europa. Naturalmente que al final los van a echar, pero incluso si los echan de ahí o se retiran y fue una operación con un alcance limitado, muestra una especie de fractura a nivel del gobierno ruso completamente increíble, pero de pronto una fractura de inteligencia, porque esto fue preparado un año entero y los servicios de inteligencia rusos no lo detectaron. Inclusive se especula con que pueden llegar a tomar una planta atómica, que ahí ya dejaría a Rusia en una situación muy desfavorable para cualquier negociación. Sí, no, ya el hecho de que algo que comenzó el día 5 al día 11, 4 brigadas de 1.000 hombres, aerotransportadas y mecanizadas, todavía se encuentra operando dentro del territorio ruso, muestra una fractura impresionante, porque no es que los hombres estos van a ocupar Rusia y la van a forzar y todo lo demás. Al final, Rusia probablemente, todo indica que los va a echar de ahí, o que se van a retirar. La guerra esta se va a intensificar.
Pero dentro del sistema ruso, después de la depuración que hizo en el alto mando militar y en el Ministerio de Defensa Putin, colocando un economista como ministro de Defensa, en función de que no se gaste de más o que se vigile bien los costos de los gastos de la defensa y fortalecer la Fuerza Armada, etcétera. Después de todo ese tipo de cambios que revelan una crisis de corrupción en altos niveles, aparece esta indefensión, que es un golpe político muy serio para Putin. Vamos a ver cómo se sigue desenvolviendo. Y ligado a lo de Venezuela, hay que ligarlo todo. Ahora hay que ligar todo con todo. Absolutamente, porque además, en el Medio Oriente, Israel y Irán todavía tienen un enfrentamiento militar ahí latente debido a que mataron. Al principio se dijo que era con un misil, después se dijo que era una bomba puesta y al final quedó la versión final de que efectivamente era un proyectil disparado del aire, es decir, que hubo invasión del espacio iraní. Usted tiene una guerra en puerta ahí en el Medio Oriente. Sí, después una serie de ataques de Hezbolá también hacia Israel, pero llegamos al tiempo, Jorge, así que vamos a tener que hacer el domingo que viene. La verdad que la realidad no nos da respiro. Y a veces son... No, hoy hemos tocado una variedad de temas importantes. Creo que hemos sido cuidadosos en el tratamiento y hemos podido tratarlos todos. Es un éxito. Bueno, Jorge, nos vemos el domingo que viene, Dios mediante, y bueno, muchas gracias por su participación. Bueno, que la pasen bien y nos vemos el domingo que viene. Así es. Bueno, vamos a despedirnos también de los oyentes. Esta es una nueva emisión de Letras del Paraná. Creo que ha sido una buena emisión. Y nos vamos a ver el domingo siguiente, Dios mediante, 17:30 horas, por aquí, por FM Cambalache. Muchas gracias a todos. Como ayer, mañana o pasado.